En mayo del 2026, Google rearmó toda su línea de Anti-Gravity y lanzó tres productos nuevos: Anti-Gravity 2.0, el CLI y el SDK. El IDE original ya existía desde noviembre del 2025 y probablemente viste nuevos titulares como el nuevo IDE o Anti-Gravity versus Cursor, el reemplazo de Gemini CLI y otros más. Todos hablan de lo mismo, pero realmente no te cuentan la historia cómo es. Así que vamos a ello. Lo que Google lanzó no es solo un producto, son 4. Y los 4 corren sobre el mismo motor. Para que te hagas una idea de la escala, en la Keynote de I.O., Google contó que internamente ya procesan más de 500.000 millones de tokens al día con sus developers usando esta plataforma. Así que esto no es POC, es producción real. Les muestro Anti-Gravity 2.0, el desktop sin IDE, Anti-Gravity CLI, el terminal, Anti-Gravity IDE, el editor original, y Anti-Gravity SDK, una librería Python que instalas con un simple pip install. Los 4 comparten lo que Google llama como Agent Harness. Y esto es súper curioso, porque si viste mi video de ingeniería de arneses, probablemente ya estás pensando lo mismo que yo. Si no lo viste, en los siguientes minutos conectamos todos los puntos. Estuve probando todo esto un tiempito, así que te voy a mostrar cosas que no he visto en otros videos y que te pueden ser de gran interés. Cómo construir tu propio agente con 15 líneas de código en Python sobre el mismo motor. Y también vamos a ver por qué Google escribió oficialmente que no puedes usar Cloud Code con tu login de Anti-Gravity. O sea, usar software de terceros para acceder a Anti-Gravity es una violación de nuestros términos de servicio. Estas acciones pueden ser motivo de término de tu cuenta o suspensión. Esa es la cita completa, pero tranquilos que hay una solución que el mismo Google ofrece para que podamos hacerlo como corresponde. Pero eso lo van a ver más adelante. Así que te voy a adelantar 5 cositas. La primera, las 3 superficies de Anti-Gravity comparten sesión entre sí. Empiezas en el IDE, sigues en el terminal, la rematas en Anti-Gravity 2.0, el Command Center sin IDE. Y te voy a mostrar en vivo cómo se hace. Número 2, el demo oficial que Google mostró en I.O. 93 subagentes en paralelo construyendo un sistema operativo desde cero y en 12 horas. Y porque eso cambia el modelo mental de cómo trabajamos con agentes. Número 3, 15 líneas de Python para armar tu propio agente custom sobre el mismo motor. Número 4, acceso gratis a ciertos modelos sin API keys extras, sin tarjeta de crédito y obviamente con distintos niveles de razonamiento, pero son gratis hasta cierto límite, obviamente. Número 5, la cita oficial de los términos de servicio, que dice que Cloud Code está prohibido, pero les voy a mostrar la solución oficial que el mismo Google publica para usarlos juntos sin que te suspendan la cuenta. Vale, y como siempre, te invito a suscribirte a este canal, comparte el video, dale me gusta y recuerda unirte a la comunidad de Skool, que estamos subiendo contenido constantemente. Es una comunidad que recién están haciendo, dedicadas a ingenieros, desarrolladores y a personas que realmente les interesa aprender. El valor es que van a poder conversar con otros ingenieros, desarrolladores o gente entusiasta. Inclusive conmigo también, obviamente. De hecho, yo estoy muy activo ahí. Las personas que me quieran escribir, me escriben por ahí y podemos resolver cualquier duda. Así que, dicho eso, sigamos con este video de Anti-Gravity. Antes de entrar en demo, vamos al concepto. Porque hay una confusión más o menos grande. O sea, tú buscas Anti-Gravity y lo relacionan inmediatamente con el IDE o con el CLI, pero nadie, de hecho, cubre la suite completa. Y son 4 productos, no uno. Probablemente entiendo que esto pase porque arman videos como, oh, Anti-Gravity 2.0 es una locura de IDE, o el CLI es algo nunca visto. De repente hay mucho
Google Antigravity es nuestra plataforma Agentic de desarrollo que permite a cualquiera construir en la era Agentic First. Así que te lo voy a mostrar con la descripción oficial de Google uno a uno y después vamos a ver cómo se conecta. Vamos con la primera, Antigravity 2.0. Es una nueva aplicación de escritorio standalone que ofrece por completo una experiencia optimizada para agentes. Antigravity 2.0 no es un editor, es un Command Center, una aplicación de escritorio donde tu trabajo es hablar con agentes, pedirles tareas, revisar resultados, dar feedback en los artefactos que generan. No vas a escribir código línea por línea ahí. Lo que vas a hacer es dirigir agentes. Google lo llama Agent First Surface. Superficie centrada en el agente y no en el código. Tiene Project que agrupa tus repos. Tiene Scheduled, Tasks, Cron Jobs que disparan a gente mientras tú duermes. Tiene transcripciones de voz para que dictes prompts en vez de escribirlo. Y tiene worktrees nativos de Git para que cada agente trabaje en una branch aislada, sin pisarse con el resto. Muy buena práctica. Ahora vamos con la cita oficial de Antigravity CLI, la forma más liviana de invocar, monitorear e interactuar con agentes de Antigravity directo desde tu terminal. Ojo que el CLI es la versión terminal del mismo motor. El binario se llama AGI y no Antigravity. Puede ser un detalle que confunda al instalar y comparte configuraciones y permisos y MCP Server con Antigravity 2.0. Cambias un permiso, se aplica en CLI sin sincronización manual. Ahora vamos al Antigravity IDE, que probablemente el que conocen de finales del año 2025. Google Antigravity es nuestra nueva plataforma Agentic de desarrollo, una experiencia de IDE familiar potenciada por IA y con los mejores modelos de Google. Así que el IDE es lo que Google lanzó primero, en noviembre del 2025. Sí, es un editor de código completo, con autocompletados, comandos inline y un agente que vive en el side panel. Si tú vienes del mundo de Cursor, por ejemplo, este podría llegar a ser el equivalente. Y acá viene un dato que es importante igual recalcarlo. Antigravity 2.0 no reemplaza el IDE. Conviven los dos. De hecho, el blog oficial de Google recomienda usarlos juntos. Vamos a la cita oficial. Recomendamos usar Antigravity 2.0 en paralelo con el IDE que prefieras. O sea, el IDE para editar código y el 2.0 para orquestar agentes. Dos interfaces, mismo agente por debajo. Y ahora vamos con la cita de Antigravity SDK, una librería de Python para usar el agente principal de Antigravity desde tu código. Y este sería el cuarto producto, el SDK, el que nadie te menciona, que es una librería Python y se instala de manera súper sencilla. Escribes un par de líneas de código y ya tienes tu primer agente funcional, construido sobre el mismo motor que los otros tres productos funcionan. Esto igual es genial porque significa que el agente de Google ya no es algo que solo corre dentro del IDE o del CLI. Lo puedes embeber en tu propia aplicación, tu propio script, tu propio servicio en producción. Así que fantástico. Vale, y acá llega el concepto central del video, la palabra que Google está usando y que toda la industria también lo está usando, el harness. Cada superficie de Antigravity corre sobre un agent harness compartido y altamente optimizado, coentrenado con los modelos de Gemini. Y ojo que en la Keynote de Google I.O., Sundar y el equipo lo definen así: el Agent Harness
de Antigravity, el framework invisible que permite a Gemini ejecutar tareas en el mundo real. Este término no es invento de Google, es un término que la industria de IA está adoptando. Desde 26 de noviembre del 2025 partió Anthropic, luego Hashimoto, OpenAI, Martin Fowler, Karpati y ahora último Google. Fíjense acá. Y la ingeniería de arneses. Le construyes dónde trabajar. El harness es todo lo que rodea el modelo. Restricciones, permisos, infraestructura, protocolos, observabilidad, todo excepto el modelo mismo. Y la fórmula que ahora todos están repitiendo es agente igual a modelo más harness. Si quieres el concepto completo, las 5 fuentes primarias, los patrones de Fowler, el detalle de la era, te dejo el video de la ingeniería de arneses también en la descripción. Y acá voy directo al grano. Cuando Google dice Antigravity Agent Harness, se refiere a su runtime específico, pero la disciplina general de la ingeniería de arneses es mucho más amplia, cosa que el harness de Google por defecto no incluye. Y esto es súper importante porque mucha gente se está confundiendo con tanta desinformación que hay en internet y tanto marketing de repente, porque hablan del harness de Antigravity, pensando que esto es lo mismo que la disciplina. Y no lo es. El runtime de Google es una implementación de la disciplina. Y una buena, técnicamente muy potente, pero una sola. En mi video anterior de Hermes Agent toqué la diferencia entre capa 1 y capa 2 de seguridad. Acá la voy a desarrollar como framework completo y aplicarla a Antigravity. Fíjense acá, vamos a probar la seguridad. Capa 1 versus capa 2. Hermes tiene un sistema de aprobación en realidad bien diseñado. 7 capas oficiales y que están bien documentadas. Además tiene una lista de bloqueos bien dura que en realidad no se puede bypassear. Y un sistema de aprobación que se activa ante comandos peligrosos. Eso es capa 1. Antes de ejecutar algo destructivo, el sistema te pregunta. Capa 1, la seguridad por convención. El agente puede hacer la acción peligrosa, pero te va a preguntar antes. Capa 2, seguridad por diseño. La capa peligrosa no existe en el código, por lo tanto no depende de tu juicio. Ahora, Hermes no es para equipos o empresas con múltiples usuarios concurrentes, sistemas que necesitan permisos y governance, producción con alta disponibilidad, multiagentes con coordinación, eso no, ya que es un agente con múltiples interfaces. Tampoco es si es que necesitan el modelo Request Response y menos aún donde los ambientes deben ser garantizados por diseño en cuanto al tema de la seguridad. Lo que Antigravity sí impone en la capa 1, que igual es brutal, aislamiento de seguridad liviano, aprovecha funciones nativas del sistema operativo, usa el kernel del sistema, o sea, cero overhead. Puede denegar comandos por regex. Esto es capa 1, pero nivel Enterprise. En el SDK son 9 hooks distintos. Te dejan interceptar cada acción del agente para validar, transformar o registrar. Y lo que Antigravity no impone es la capa 2. El built-in toolset de Antigravity 2.0 del CLI y del IDE incluye File I/O completo, ejecución de shell, control del browser, búsquedas en directorios. O sea, el agente sí tiene la capacidad de ejecutar un rm-rf/ a la raíz, aunque la protección es capa 1, te lo va a preguntar. Pero ojo que si activas presets para bypassearte eso, esa barrera desaparece y simplemente lo va a hacer. Cuando construyes un agente con local agent config, tú decides qué tools registras. Si no registra run command, el agente no podría correr comandos. O sea, simplemente porque la capacidad no existe. Y de hecho, esto es exactamente lo mismo que demostré en otro video de mi canal, donde 3 agentes se comunicaban a través del protocolo A2A, donde no podían eliminar registros DNS porque la función
de eliminar simplemente no existía. No hay forma de que la llame porque no está registrada. Esa es una manera genial de crear agentes en entornos Enterprise. Vamos a un veredicto técnico, neutro y honesto. Antigravity tiene un harness brutal en sentido de producto. Su capa 1 se podría decir que es una de las mejores del mercado. Pero si quieres capa 2, restricción arquitectónica real, tienes que construirla tú con el SDK. Google no te lo impone por defecto. Esto de hecho no es una crítica, es un plano del producto y es lo que se define cuando usas Antigravity tal cual viene. Oye, y antes de la primera demo, está claro qué tipo de video vas a ver. No es un tutorial de 5 minutos, no es un video celebrando que Google lanzó una nueva versión, es un análisis técnicos de un ingeniero que construye agentes en producción. Así que vas a ver código real, configuraciones reales y cuando un producto no te conviene te lo voy a decir. Así es. Si te interesa esto, dale like al video y suscríbete. Hay muchos videos interesantes en el canal y vamos a ir formando muchos más. Y todo va a estar disponible en la comunidad de Skool. Aprovechen que está gratis en la versión estándar y hablan con otros ingenieros y desarrolladores. O sea, se genera una comunidad muy rica que pueden recibir feedback genial. Vale, y vamos a la demo número 1 que va a ser la instalación de los 4 productos más el primer agente. Lo vamos a hacer súper rápido el tema de la instalación porque la verdad no tiene sentido alargarlo tanto. Pero luego vamos a ir avanzando con todas las cosas en conjunto. Así que tranquilidad, si se atrasan algo simplemente le colocan pausa o me escriben directamente. Así que eso. Nos vamos a antigravity.google/download o le pueden hacer clic directamente acá al botón de download. Así que le hacemos clic. Fíjense, acá está lo que yo les mencionaba. Antigravity 2.0, el CLI, el IDE y el SDK. 4, no 1. Bueno, y el de Antigravity simplemente lo descargan y listo. Luego lo instalas como cualquier aplicación y ya está. El CLI tenemos que instalarlo a través de una línea de comando. Así que en mi caso, como estoy en Mac, simplemente copio esto de acá y lo pego directamente en la terminal. Pego. Yo ya lo tengo instalado. Así que... Pero ¿saben qué? Lo voy a eliminar y lo voy a volver a instalar porque probablemente esto se les puede complicar un poquito. Y luego instalamos. Y fíjense, en mi caso ya está descargando el paquete, está configurando y ya dice que ya está instalado. Así que simplemente escriben aquí y fíjense, ahí está. Me voy a desconectar, pero en el caso de ustedes tienen dos formas de autenticar el CLI. Uno es con alguna cuenta propia de Google y la segunda es con un proyecto en Google Cloud. En este caso yo voy a ocupar una cuenta que es mía, le voy a decir que inicie sesión y listo. Fíjense que después de que se inicia la sesión le aparece un código. Este código ustedes lo copian y lo pegan en la terminal. Apretan Enter y ya estamos con la sesión inicial. Súper bien. Para el tema de los modelos, simplemente Model. Yo estaba jugando hace un rato, por eso aparece Sonnet 4.6. Así que si ustedes quisieran cambiar de modelo, simplemente hacen un /model y seleccionan el que corresponde. Y con eso ya está. En este caso, yo voy a dejar Gemini. Listo. Súper, creé un directorio ahora para hacerlo todo más limpio y vamos a iniciar ahí. Súper. Estamos con Gemini 3.5, súper. Y le voy a decir, escribe un script sencillo de Python para obtener el texto de una página web. Apretamos Enter y fíjate que la gente lee el workspace, ve que no hay archivos dentro de la carpeta que creamos y lo planea, lo crea. Así que de hecho ahora me está pidiendo aprobación, así que le vamos a decir que sí, listo. Que sí, que le damos permiso de nuevo, que sí, que sí. Fíjate, he creado un script sencillo en Python para obtener y limpiar el texto de una página web utilizando las librerías Request y Beautiful Soup. Los archivos son
scrape.py, el de requerimiento y el readme. ¿Cómo ejecutar el script? Nos dice que tenemos que, crear y activar el entorno virtual, instalar dependencias, ejecutar el script de una URL. Vale, 3 conceptos clave acá. El primero, Workspace Trust. El agente opera solo dentro del directorio que apruebas. Por defecto, acceso limitado, capa 2, parcial sobre el file system. Número 2, Artifacts. El agente no aplica cambios silenciosamente. Crea artefactos, planos, archivos y tú los apruebas o los rechazas con la opción I o la opción N. Eso es capa 1 y funciona súper bien. Y número 3, el autocompletado de paths. Si escribes, por ejemplo, no sé, una arroba src/, te abre en este caso el path picker. Si necesitas referenciar un archivo específico en tu prompt, lo puedes usar con un arroba y te va a ahorrar un montón de tiempo. Vamos con la demo número 2. Si vienes de Gemini CLI, te va a interesar mucho esto porque desde el 18 de junio Gemini CLI deja de funcionar. Migración obligatoria. Pero Google se lució nuevamente y lo hizo bastante bien para facilitarnos la tarea. Así que miren, escribimos. Voy a agrandar un poquito la letra. Siempre se me olvida agrandar las letras. ¡Qué terrible! Después la gente que revisa del teléfono me dice, oh, pero Nico, que muy chico, así que ya. Vamos a corregir ahora. Vale, ahora escribimos Agi plugin import Gemini. Y fíjense, un solo comando, el CLI busca tu configuración legacy de Gemini. Parsea los manifiestos, convierte las skills, los MCP server y los comandos custom. Ahora mira esto, es súper curioso porque el nombre del producto cambió, igual sigue colgado a .gemini. Solamente que ahora tenemos dentro el CLI de Antigravity. Así que está pero súper interesante. Vale, y vamos a la tercera demo donde vamos a conectar Antigravity con el CLI. Así que primero vamos a partir con Antigravity 2.0 y con el Command Center. Para eso, lo primero que voy a hacer va a ser crear una carpeta y, de hecho, lo vamos a hacer inmediatamente. Le damos acá a crear nuevo proyecto, voy a agregar un directorio y acá en el escritorio voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar Nicolás Neira. Listo. Le damos a abrir, le damos a crear y ya está. Luego, en el terminal, también nos vamos a ubicar en ese directorio, el que acabamos de crear. Entonces, user desktop y le pusimos Nicolás Neira. Perfecto. Así que le voy a decir que ocupe el modelo Gemini 3.5 y le vamos a pedir una tareita muy simple que va a ser hola, crea un script batch llamado promo.sh, para hacerle un poquito de promoción al canal, que imprima con un eco para que muestre ahí en la terminal. Suscríbete youtube.com/Nicolás Neira García. Listo. Un script batch, listo. El agente debería generar el archivo promo.sh, así que veamos qué es lo que pasa. Le damos Enter. Y ahí inició proyecto, el que creamos recién, y acá abajito le pedimos crear la shell. Ya la tiene lista. Y acá me está pidiendo permiso de ejecución, porque lo va a ejecutar. Y le vamos a decir que sí. Y súper. Ya creó el script batch promo.sh en el espacio de trabajo. Y también le dio permiso de ejecución y lo probó correctamente. El script contiene lo siguiente. Súper. Todo bien. Si nos vamos acá a la terminal, deberíamos ver ese archivo .sh también. Perfecto, si hacemos un ls-ltr, deberíamos ver el archivo. Y efectivamente el promo.sh está ahí. Entonces, para que lo vean,
Es exactamente lo mismo que nos hizo Antigravity 2.0. Así que por ese lado, genial. Cerramos. Y ahora vamos a hacer algo muy entretenido. Como estamos en el pad Nicolás Neira y está la shell, quiero seguir la conversación que estaba teniendo en Antigravity 2.0 sin perder contexto. Para eso escribimos allí y Enter. Ahí se inicia el CLI de Antigravity. Para seguir la conversación que ya estábamos teniendo, lo que vamos a escribir va a ser /resume. Escribimos Enter. Y fíjense acá. Déjenme ver si puedo hacer un zoom. Bueno, acá ustedes ven dos pestañitas. Uno que es CLI, que es la que está acá, y otra que es Antigravity. ¿Qué significa? CLI es lo que estamos conversando ahora en la terminal. Y Antigravity es lo que tenemos acá arribita, que es la conversación de acá, que es Antigravity 2.0. No el IDE, por si acaso. Antigravity 2.0, uno de los productos. ¿Cómo seguimos la conversación? Muy simple. Aprieta la tecla Tab y si se dan cuenta, te redirige a Antigravity. Y fíjate que nos aparece acá un título que es la creación de la promo batch script. Y si tienen buen ojo, fíjese acá arriba, en la misma conversación que tenemos acá. Entonces ustedes aprietan Enter, les va a pedir importar la conversación, le dicen que sí. Y fíjate, exactamente lo mismo que nos está mostrando acá arribita, lo tenemos acá abajo. Eso es genial. Así que le voy a pedir una línea adicional, pero lo vamos a hacer desde la terminal. Así que, por favor, agrega una nueva línea a nuestro script que sea un eco. Únete a la comunidad de School. Y paso la URL. Nos sirve de promoción para este ejemplo. Le apretamos Enter y ahí empieza. Ahora estamos trabajando desde la CLI. Y fíjate, dice, he actualizado el script promo.sh añadiendo la nueva línea solicitada. Y dice, únete a la comunidad de School y ahí está la URL para que se unan. Así que aprovechen y así hablan con otros ingenieros. Lo que vamos a hacer es la jugada inversa. Ahora nos vamos a devolver a Antigravity 2.0 y vamos a ver qué es lo que pasa. Acá es súper importante porque, a ver, si yo escribo directamente una conversación, me aparece crear promo batch script, pero no me está mostrando lo que tengo en la CLI. No es tan genial en el aspecto como si lo haces desde la CLI, donde apretamos tab y no íbamos a Antigravity o lo que estábamos conversando en la CLI. Tiene sus cosas. Así que para que funcione, tenemos que escribir exit acá en la CLI. Y listo. Hay otra cosa que debemos hacer de manera correcta para que funcione y es ubicarnos en el mismo directorio. Si no lo tienen así, obviamente no les va a resultar. Fíjense que acá estoy en Nicolás Neira, en el directorio que tengo en el desktop. Y si nos vamos acá arribita, Project Settings, y fíjense que también tengo Nicolás Neira del desktop. Y vamos a ver si es que nos aparece... No, todavía no nos aparece el CLI. ¿Y qué pasa si apretamos Command R y hacemos un reload? Listo. Veamos si es que nos aparece ahora. Y tampoco. Yo me lo estuve craneando harto. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente... Ya les cuento, pero lo que vamos a hacer va a ser cerrar Antigravity 2.0 y lo vamos a volver a abrir. Vamos acá nuevamente y un @conversation. Y todavía no nos sale. A ver, acá tengo que ser súper honesto porque la verdad yo hice varias pruebas y este bridge inverso es súper inestable el día de hoy. Hice pruebas en el cual me resultó, pero se demoró un mundo. Tenía que volver a cerrar la aplicación, volver a abrirla. Horrible la experiencia. De hecho, hay reportes oficiales en el foro de Google AI Devs de conversaciones incompletas o que simplemente no aparecen. De hecho, la comunidad armó distintas tools para hacer un fix. El changelog oficial menciona que hubieron distintos bugs que fueron arreglados ya
y que tenían relación con el import de SQLite, lo que indica que han habido problemas históricos. Y cómo no, si igual esto no lleva tanto tiempo. Ahora, la dirección que sí funciona limpio es que si empiezo una conversación en el Antigravity 2.0 y luego me voy al CLI, ahí ningún problema. Pero a la inversa, muchos problemas. De hecho, vamos a seguir intentando a ver si es que logramos verlo desde Antigravity 2.0. Porque de repente es una cosa de tiempo. No funcionó. Vamos a hacer otro testing. Vamos a abrir aquí de nuevo. Escribimos resume y nosotros estamos acá. ¿Sabes? Desde Antigravity 2.0 no veo la conversación. No veo esta conversación. ¿Puedes guardarla de algún modo? Ya que debería ser automático. Hay que pedirle ayuda a la IA de repente. Ya, pero ahí me está grabando, o sea, ahí me está haciendo otra cosa. Guarda nuestra conversación. A ver. Exit, /exit. Súper. No. Command R. Command R. No, que no quiere nada. Cerramos. Volvemos a abrir. A ver, agrega un nuevo eco. Test. Ya, a ver, ¿qué pasó? Como que se bugueó esto, pero muy pesado. Porque tenía mi cuenta, había iniciado sesión con mi cuenta personal y acá arriba tenía la misma cuenta. Entonces me desconecté porque yo dije, ¿cómo que el tema de las cuotas? Súper extraño. Si estaba recién empezando los tests. Así que me llamó bastante la atención. Me desconecté, me volví a conectar, mandé a ejecutar el comando para que me agregara el test y lo agregó. Entonces vamos a decir, exit. Ya, guardó. Command R para recargar. Sigue sin reconocerlo. Pensando que podría ser el mismo modelo, porque tenemos el mismo modelo ahora. Vamos a volver a abrir. Vamos acá y escribimos conversation. Y no hay caso. Funcionó en algún momento. Ahora no. Es una lástima, pero así es como está Antigravity. Es una súper buena idea, pero hoy día no está funcionando como debería funcionar. Vamos a hacer el último testing, sirve como prueba. Voy a conectar acá de nuevo. A ver, me voy a ir a Sonnet. Acá también me voy a ir a Sonnet. Y le vamos a decir, crea un batch con un eco hola. A ver, espérame, dame un segundo. Quizás lo podemos hacer al revés. Crea un batch con un eco hola. ¿Vale? Vamos. Ya va a crear hola.sh. Súper. Ok. Voy a recargar acá. Vamos a @conversation. Y no pasa nada. Vale, pero esto notó el hola.sh por lógica. No porque estaba siguiendo las conversaciones. Pero fíjate, a la inversa, desde la CLI hacia Antigravity 2.0, no, funciona cuando quiere. Pero por ejemplo, si yo parto acá, hola, escribe un batch con llamado adiós.sh con un eco adiós. Perfecto, que sí, vale, lo hizo bien. Si yo me voy acá a la terminal y escribo resume, me voy al apartado de Antigravity y fíjate, lo reconoce inmediatamente. Es muy genial desde si es que estoy trabajando directamente del 2.0 y me voy al CLI, pucha, en el CLI todo súper bien. Fíjate.
Importo la conversación, yes, y listo. Está bien, ahí funciona súper, pero hacia el otro lado, no. Así que por transparencia se los quería mostrar, porque me resultaron algunas pruebas que realmente sí funcionaban, pero la verdad acabo de hacer como 3 tests ahora en vivo y no resultó. Y hay bugs reportados de la comunidad. En el mismo foro hay información respecto a eso. Y claro, si lleva muy poquito tiempo. Así que, pero la idea está buenísima. Vale, y vamos a la demo número 4. Vamos a ocupar el SDK de Anti-Gravity. De cierta manera, con esto podríamos llegar a tener un control más real y orientar también el tema de la capa 2 que ya le he mencionado en distintos videos y a lo largo de este mismo. Escribimos Python 3, vamos a activar esto de acá, ya. Luego hacemos un pip install. Les aprovecho de mostrar el archivo .py donde ocupamos Anti-Gravity para este propósito. Este es un agente funcional que va a poder abrir tu file system, va a leer tu directorio y te va a responder. De hecho, sobre el mismo motor que usa Anti-Gravity y el Clip. Así que va a ser el mismo runtime. Estupendo. Entonces, Python agent.py. Ejecutamos. Súper, y ahí me está mostrando los archivos, así que es fantástico. Está funcionando como corresponde. Pero eso es un equivalente a, no sé, un hola mundo. El valor real del SDK es lo que viene ahora, que es la capa 2. Entonces, fíjense, vamos a abrir esto de acá. Esto es capa 1 sofisticada. El agente todavía tiene las tools, pero las políticas controlan cuando se invocan. Pero ahora viene capa 2, donde la tool no existe. El SDK te permite reemplazar el toolset por el tuyo propio, y eso es genial. Si en tu config no incluyes un run command, el agente literalmente no tendría esa herramienta. No es approval gate, sino que es ausencia de capacidad. El ejemplo concreto lo viste en mi video de 3 agentes que se comunicaban por el protocolo A2A. La función de eliminar el registro de DNS no existía, por lo tanto simplemente no se podía hacer. Eso es capa 2 real. Mi recomendación para cualquier agente que vaya a producción y con datos sensibles, no uses el built-in toolset completo. Construye tu propia configuración con SDK. Registra solamente lo que necesitas, o sea, capa 2 real. Lo más fuerte de este roadmap es la integración de Gemma, o sea, el harness completo de Anti-Gravity corriendo sobre modelos que tú controlas. Eso cambia el juego para empresas que necesitan no enviarle datos directamente a Google. Oye, y una honestidad técnica antes de cerrar este bloque, Anti-Gravity no es el único que disponibiliza un SDK. Hay otros más. Anthropic es uno de ellos. El valor es que conecta nativamente con los otros productos de Google Anti-Gravity, pero todavía le falta harto. Ya lo vieron con los tests que acabamos de hacer cuando fuimos a la inversa. Así que ojo en eso, pero igual tiene muy buen futuro. Vale, y finalmente vamos a la demo número 5 y les voy a mostrar 2 características que diferencian Anti-Gravity de la competencia. Así que le voy a decir, mira, tengo un módulo out.py que necesita atención completa. Lee primero agents.md para entender la regla del proyecto, bla bla bla, usando subagente, una por cada tarea. 1, refactor de out.py. 2, ampliar test, cubrir los nuevos casos del refactor y asegurar que los 5 tests baseline sigan pasando. Y generar out.md con propósito del módulo, API pública y ejemplos de uso. Lanza los 3 subagentes en paralelo y muéstrame el progreso en /agents. Enter. Ahora va a lanzar los 3 subagentes en paralelo. Buenísimo. Súper. Eres un experto en Python 3.11 y seguridad. Tu tarea es refactorizar el archivo. Los 3 subagentes están corriendo en paralelo. Aquí el estado inicial, agentes activos, progreso, agente 1, agente 2 y agente 3. Me va a avisar en cuanto terminen. Puede ver el progreso en vivo con agents, /agents, fue lo que escribimos hace un ratito.
que es lo que está acá. Así que genial. Ahora va con el agente 2 y 3. Súper. Esperando el agente 3, documentación. Vale, me está pidiendo autorización. Control K para aprobar y listo. Resumen final, misión cumplida. Así que terminó las 3 tareas. Así que para verificar que todo esté en orden, puedo correr ese comando. Escape para devolvernos. Oye, ustedes me podrían decir, oye, pero ¿hasta dónde puede escalar esto? Mira, de hecho, lo que Google mostró en la Keynote, en 12 horas 93 subagentes trabajando en paralelo hicieron más de 15.000 requests al modelo y procesaron 2.6 billones de tokens para llevar un proyecto inicialmente vacío al núcleo de un sistema operativo funcional. De hecho, lo que estamos viendo es un cambio de escala gigante. Lo que antes era un agente que escribía código, ahora es 93 subagentes que construyen un sistema operativo. El harness está hecho para eso, no para una tarea, para coordinar decenas de tareas en paralelo. Así que ahora vamos a ver otra característica bastante buena de Antigravity, pero esta vez de Antigravity 2.0. Así que vamos acá. Vamos a ver si es que esto se actualizó. Yo sigo insistiendo. Voy a volver a cerrar esto y volver a abrirlo. Es que no te lo puedo creer. Fíjense. El que insiste la consigue. Pero se acaba de refrescar en Antigravity 2.0. Le daba Command R y no pasaba nada. Lo cerré varias veces, lo volví a abrir y tampoco hacía una arroba conversación y no me reconocía lo que estaba en la CLI. Y ahora dije, ya, voy a intentarlo por una última vez a ver si es que lo toma. Y efectivamente lo tomó y qué buena manera de que justo pasara ahora para que se den cuenta que en realidad tiene sus problemitas y le cuesta, le cuesta. Así que espero que en algún momento Google pueda arreglarlo y dejarlo todo mucho más rápido. Así que a modo de test vamos a seleccionar el que dice From CLI. ¿Se acuerdan que hace un rato no nos aparecía? Bueno, ahora sí nos aparece. Así que genial, qué buena manera de terminar estas demos. Y apretamos Enter. Y este es el log, pero de lo que estábamos conversando hace un rato desde la CLI. Que sí, que sí, que sí. Solamente para que vean. Súper. Se demoró, pero nos mostró la información, o sea, nos mostró lo que estábamos conversando desde la CLI con el modelo. Está interesante. Al menos vieron el flujo y yo se los pude mostrar ahora en la demo. Así que por ese lado, súper contento. Yo creo que es cosa de tiempo nomás con Antigravity. Es una súper buena idea, pero le falta pulirla. Así que genial, genial. Bueno, ahí está. Para que se den cuenta, lo vamos a hacer de nuevo. Arroba conversation y tab. Y fíjense que los que son CLI es lo que hemos estado conversando directamente en la CLI. Y en la CLI, ¿cómo ven las conversaciones que tenemos en Antigravity y en CLI? Haciendo un / resumen. Y ya. Acá en Antigravity 2.0 se demora un mundo, pero lo hace. Así que genial por ese lado. Así que sigamos con el resto de la demo, que íbamos a ver los schedule task que están acá. Vamos acá. Total, es como es un test. Schedule, enter. Podríamos decir ejecuta, aprovechando que tenemos este batch. ¿Y cómo se llamaba? No me acuerdo cómo le pusimos. ¿Cómo le pusimos a este batch? Ah, promo.sh. Perfecto, perfecto. Entonces, un / scheduler y podríamos decirle ejecuta promo.sh todos los días
a las 9 a.m. Estamos probando, así que genial. Damos Enter. Y fíjate, programado exitosamente todos los días a las 9 a.m. recibirá una notificación para ejecutar promo.sh. El scheduler me notificará a mí, el agente, a las 9 a.m. para que ejecute el script. Asegúrate de tener una sesión activa en ese momento. Ahora sí, está súper interesante el tema del scheduler, pero lo que hemos sido sysadmin, el tema del cron, nacimos con eso prácticamente. O sea, teníamos que decir que se ejecute tal shell a tal hora para automatizar distintos procesos, etc. Así que está súper bueno que lo haya implementado Antigravity en su versión, en su producto 2.0. La verdad es que así lo pueden ocupar en realidad todas las personas que quieran ocuparlo. Pero es algo súper estándar. Yo creo que muchos de ustedes han ocupado cron en su vida, así que eso. Pero bueno, hay que mencionarlo porque igual es algo bueno, es algo importante. Ya, y ahora vamos al drama que quizás también le gusta a ustedes. A mí me gusta el drama, así que le tocó ahora a Google. ¿Y por qué no puedo ocupar software de terceros? Por ejemplo, Cloud Code, OpenCloud, OpenCode, con mi login de Antigravity, usar software o herramientas o servicios de terceros para acceder a Antigravity es una violación de los términos y condiciones de Google. Así que estas acciones pueden ser motivo de suspensión o terminación de su cuenta, que en realidad a nadie nos gustaría, así que es importante mencionarlo. Y ustedes me podrían decir, oye, a lo mejor estáis inventando eso. No, la verdad es que está ahí en la página oficial de Google. Vale, pero entonces, ¿qué recomienda Google hacer? Que también, curiosamente, está en la misma documentación. Y dice, si quieres usar un agente de codificación de terceros con Gemini, recomendamos usar, adivinen, una API Key de Vertex o AI Studio. Se veía venir en todo caso, nada nuevo. Dos sistemas separados. Mismo modelo de Gemini debajo, pero accedido por distintas partes. Oye, y esto te lo digo de manera neutral, no es que esté criticando a Google ni nada de eso, pero si tienes una modalidad mixta, es importante que lo sepas. No tocas tu login de Antigravity sin riesgo de suspensión. Eso igual, también explica una decisión bien técnica. Google está construyendo Antigravity como ecosistema cerrado por arriba. O sea, tu login más sus 4 productos. Y obviamente su API abierta, pero con Vertex AI o AI Studio por debajo. 2 planos, 2 contratos. Y sabes ya usar cuál según sea tu caso. Y ahora ya te mostré toda la suite. Ahora, ¿cuándo no ocupar como toda esta suite? Ahora, esto es algo, es una opinión personal. Esto puede variar en personas. Si solo necesitas autocompletado simple, GitHub, el Copilot, te basta y es mucho más barato. Si tu stack es 100% ya Anthropic y ocupas Cloud Code, cambiar todo a Antigravity no sé si vale mucho la pena. Si quieres hacer uso intensivo del Free Tier, la verdad es que no. Los rate limits son súper ajustados. Y resumen de lo que viste hoy día. Antigravity no es un CLI, no es un IDE, es una plataforma agentic con 4 productos que comparten el mismo motor. Cada uno optimizado para un workflow distinto. Desktop, terminal, editor y código. Conecté de hecho 3 conceptos del canal. El harness compartido, la diferencia entre capa 1 y capa 2, que también lo hablamos en el video anterior de Hermes. Y número 3, los ejemplos concretos de producción que también están en nuestro canal. El perfilamiento en Workspace, la comunicación a través del protocolo A2A, cuando construimos el Teams, cuando construimos el IDP, Agent Teams, etc. Si te interesa profundizar en cualquiera de estos temas, el lugar indicado en la comunidad de Skool. Así que les dejo ahí la URL en la descripción por si les interesa unirse. Hasta el momento es gratis, así que aprovechen. Además que hay varios cursos introductorios que les puede servir un montón. Oye, como siempre, muchas gracias por quedarse hasta el final. Dejen su comentario, compartan el video y muchas gracias a todos. Chau, chau.